Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos hoy a la situación política que se está presentando en Ecuador desde el mes de junio, con una serie de protestas, de inestabilidades que llegaron a aparecer, que podrían llevar a amenazar con la caída del gobierno de Guillermo Lazo. Y obviamente esto en un contexto de una mayor duración, tratar de entender qué pasa en Ecuador. Ecuador, que además es un país fundamental para Colombia, para la estabilidad de la frontera sur, pero además para el todo el conjunto de las relaciones de Colombia. Para esto hemos invitado, para entender qué sucede en Ecuador, al profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montúfar. Profesor Montúfar, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Gracias, Carlos. Un gusto igualmente y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en este momento. Pues César, para mí realmente es un gran honor volver a conversar contigo y tenerte invitado en este programa. Además, tú que eres un sociólogo, que has tenido un conocimiento realmente de a pie, por llamarlo así, académico y en la calle de la vida política en Ecuador. ¿Qué pasa en el gobierno de Guillermo Lazo y qué arrastra Guillermo Lazo de las 2 décadas anteriores? Bueno, es difícil sintetizar en pocas palabras la complejidad de un momento político como el que vive el Ecuador en estos últimos años, pero quizá si es que nos remitimos al inicio del gobierno, debemos partir de que el gobierno de Guillermo Lazo nació con una enorme debilidad política. La elección de Lazo fue una elección eh, que si bien en segunda vuelta alcanzó una amplia mayoría sobre su principal contrincante, que era el Delfín o el designado de Rafael Correa, pero pasó a la segunda vuelta, es decir, llegó a la segunda vuelta con una diferencia mínima y eso indicó desde el inicio de que la base política, vamos a decir, principal, el sustento político de Lazo es un sustento pequeño, es un sustento que no refleja una mayoría importante de ecuatorianos. Lazo ganó la segunda vuelta debido al rechazo que gran parte del país todavía tiene o ha tenido en contra de Rafael Correa y la posibilidad de que Correa retorne por persona interpuesta al poder. Pero la base política de Lazo era una base que nació débil. Luego de eso, ya pasada la segunda vuelta, un poco antes de instalarse el gobierno, la coalición que le apoyaba a Lazo, que principalmente tenía como principal pilar al Partido Social Cristiano, que es un partido de centro derecha, el más grande del Ecuador, igualmente salió de la coalición de gobierno. Y eso le dejó a Lazo, digamos, en una suerte de orfandad política. Y así le ha tocado gobernar en este año y medio sin una presencia importante en la Asamblea, sin una base y un apoyo político sólido. Y creo que eso se ha reflejado en el quehacer del gobierno en este año y medio, en una situación complicada, compleja, con una situación económica que no es la mejor, eh, y además en el contexto que viven todos los países del mundo, en el caso de los países latinoamericanos, un momento post pandemia. Entonces, yo diría, debilidad política más una situación económica y social compleja derivada de las circunstancias internacionales y nacionales que el país vive en los últimos años. Dos, digamos, situaciones que has planteado con claridad, César. Una es las consecuencias de la pandemia, también, pero también quisiera poner frente a este asunto con claridad las consecuencias de la guerra en Ucrania y cómo las vive Ecuador, porque además hay toda una crítica alrededor del petróleo, el precio de los combustibles, si el mayor ingreso debería notarse o no en este contexto frente a los demás, digamos, miembros de la sociedad, y el papel que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha tenido en medio de este proceso. A ver, el tema, tal vez comienzo por el tema de la CONAIE, que es quizá interesante, de alguna forma también peculiar al caso ecuatoriano, porque el Ecuador ha sido un país que debido a ciertas condiciones, y en eso quizá el país se ha distinguido, ha sido distinto a Colombia, a Perú, a sus vecinos, en que al no haber existido, digamos, en los últimos 50, 60 años, niveles, vamos a decir, altos de violencia política, eh, eso ha permitido o ha hecho que una de las características del Ecuador sea la
vamos a decir, la consistencia, la solidez de determinadas organizaciones sociales y movimientos sociales. Y entre esos se destaca la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que nació a mediados de los 90 y que tenía como antecedente la lucha por la tierra alrededor de la reforma agraria en la década de los 60, es decir, 60, 70, ya para los 80 se crea la CONAIE. Entonces estamos hablando de una organización madura, de una organización constituida, de una organización que es resultado de la, digamos, la alianza, la agregación de varias organizaciones regionales, tanto de la sierra como también de la Amazonía y también de la costa, es decir, una organización nacional sólidamente constituida que representa, digamos, a uno de los sectores más postergados, que acusa los niveles de insatisfacción de necesidades básicas más altos de la sociedad, donde tienes los mayores niveles de pobreza, de desnutrición, de falta de servicios básicos. Es decir, eh, entonces, un grupo de la sociedad, y que además, me olvidaba eso importante, eh, enarbola, abandera una tesis que es la del Estado plurinacional, la tesis de un país que es multicultural, multiétnico y de un Estado plurinacional que fue finalmente incluso reconocido por la Constitución del 2008. Entonces, digamos que la CONAIE es una organización muy sólidamente constituida. Y esa organización sólidamente constituida que representa a los sectores más postergados, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, que en momentos de crisis son los que primero acusan mayor impacto en la caída de sus indicadores sociales, de las condiciones de vida. Eh, Creo que ha demostrado tener una enorme capacidad de movilización, una enorme capacidad de desestabilización hasta cierto punto del sistema político ecuatoriano y de presión. Eh, Eso ya lo vimos en el año 2019 con el gran levantamiento, el gran paro que ocurrió en ese año, octubre del 2019, enmarcado en toda esta ola de protestas que se dio en gran parte de América Latina, en Colombia, en Chile, aquí en el Ecuador y otros países, y que repite en junio de este año. Entonces, eh, un gobierno débil, una situación complicada, compleja. Si bien los precios del petróleo, debido a la guerra, están a niveles, digamos, no niveles bajos, sino que han subido en el último año y medio. Eh, pero por otro lado, el impacto de la pandemia, el impacto de la guerra en términos del precio de ciertos productos importados, alimentos, fertilizantes, etcétera, todo esto ha hecho que, o hizo que el gobierno de Lazo se encuentre con una movilización indígena a la que no comprendió, porque aquí también hay que tener en cuenta una situación que es importante. La CONAI es una organización que además tiene un partido político, Pachacuti, que el movimiento indígena tiene un brazo político que en los últimos 20, 30 años ha sido la tercera, la cuarta fuerza política a nivel nacional, pero que de una u otra manera ha tenido cercanía o ha estado alineado dentro del campo político de la izquierda. Y eso hizo que de una u otra forma, durante el gobierno de Correa, que era parte de esa tendencia, eh, el gobierno, el Estado, Correa pueda de alguna forma manejar a la CONAI y llegar a acuerdos puntuales, a pesar de que también hubo confrontación y a pesar de que no es que la CONAI fue parte del proyecto Correa. En el caso de gobierno de Lazo, que es un banquero de derecha, además de Guayaquil, hay una muy escasa comprensión del movimiento indígena. Entonces, si a lo que te decía se suma, yo diría, la falta de entendimiento, yo diría hasta el abismo cultural y político entre un gobierno de derecha, de un banquero y una organización indígena como la CONAIE, que tiene su base en la sierra, creo que todo eso dio lugar a que tengamos lo que en el Ecuador vivimos en el pasado mes de junio. César, algunos columnistas internacionales afirmaron que era posible que estuviéramos regresando a un periodo de inestabilidad donde la CONAIE y Pachacutic fueron protagonistas en la caída de una serie de presidentes como vimos hace 2 décadas en Ecuador. ¿Crees que estamos en unas circunstancias parecidas? Bueno, yo creo que ese es un escenario que no hay que descartar. Eh, Creo, sin embargo, que hay una diferencia importante entre, vamos a decir, las situaciones de inestabilidad que
el Ecuador vive o ha vivido en los últimos años, incluido lo que se dio en el mes de octubre del 2019 y lo que se dio en junio. Y creo que es el factor militar. Otra de las características un poco tanto distintas del Ecuador con relación a sus países vecinos es el papel de las Fuerzas Armadas como árbitros políticos, como una institución tutelar del Estado. eh, en los golpes de Estado que el Ecuador vivió en el clima de inestabilidad de la década de los 90, por ejemplo, en donde entre 1995 y el 2005 hubo tres golpes de Estado, tres gobiernos que surgieron de la ruptura a un orden a gobiernos democráticos. Allí el papel de los militares fue decisivo, un papel que tenían en la Constitución, un papel que estaba avalado por la vigente Ley de Seguridad Nacional que les otorgaba esa función tutelar y arbitral. Hoy eso ya no existe. Eh, Quizá uno de los aspectos en que podríamos decir una consolidación democrática en el Ecuador en medio de múltiples regresiones durante el gobierno de Correa fue que de una u otra forma este papel tutelar y arbitral de los militares fue eliminado. Además de que el acuerdo de paz firmado con el Perú en 1999 también abrió un nuevo momento. Entonces yo diría, sí, no hay que descartar un escenario de inestabilidad, pero hay que tener presente que la inestabilidad, los golpes de Estado, los cambios de gobierno de décadas pasadas estuvieron asociadas a una situación que tenían los militares dentro del Estado ecuatoriano que hoy ya no la tienen. Quizás esa es la diferencia y esa es la razón, posiblemente, Carlos, por la que tanto en octubre del 2019 como en junio de este año, a pesar de que la agitación política, social, la movilización fue enorme, quizá incluso mayor a la que hubo en el país en la década de los 90, el desenlace no fue un cambio de gobierno ni un golpe de Estado. En ese contexto, César, también se ha afirmado, o algunos sectores cercanos a Guillermo Lazo han afirmado que se ha movido la mano de Guillermo Correa, de Rafael Correa, y hay una presencia del correísmo. ¿Qué tan vivo sigue el correísmo, tú que lo conoces con detalle? Bueno, yo creo que el correísmo es sin duda la corriente política más importante en el país. Eh, Creo que para entender comparativamente el correísmo en el contexto sudamericano, a veces no hay que mirar mucho a Venezuela. Yo siempre he sostenido que en términos políticos, no diría ideológicos, pero en términos políticos, el fenómeno del correísmo es más parecido al fujimorismo que al chavismo. Y lo que vivió Perú, ha vivido Perú desde en las últimas décadas, ha sido algo muy parecido a lo que el Ecuador está viviendo en este momento. Es decir, una corriente política que tiene un gran apoyo, una gran base, que no tiene lo suficiente para ganar una elección presidencial que siempre va a perder o que ha perdido hasta ahora en segunda vuelta, ¿no es cierto? Pero que tiene la capacidad para controlar la mayor cantidad de gobiernos seccionales, para tener el bloque más grande en los congresos y para ejercer una influencia política muy fuerte en el país. Entonces, diría, por supuesto, la influencia del correísmo en la situación y en el devenir político en los últimos años, luego de que Correa abandonó el poder, ha sido y creo que seguirá siendo decisiva en el país. En frente a esa posibilidad del correísmo, frente a esta maniobra de Guillermo Lazo para sobrevivir a esta movilización, frente a este papel que juegan las fuerzas militares en todo este contexto político, Guillermo Lazo tiene la habilidad para sobrevivir, para tener un gobierno estable en Ecuador. Te decía, yo creo que para mirar y para poder evaluar la supervivencia de la democracia ecuatoriana, siempre hay que mirar a los militares en el caso del país, en el caso del Ecuador. Los militares y las Fuerzas Armadas han sido una fuerza clave. Y lo que sí es importante destacar y que se pudo ver en, en junio de este año es el apoyo de las Fuerzas Armadas del gobierno de Guillermo Lazo. Y mientras ese apoyo esté ahí presente, yo diría, la estabilidad y la continuidad del gobierno creería que está por fuera de discusión. Sin embargo, el apoyo militar en gran medida depende también de la capacidad del gobierno para apaciguar a las fuerzas que puedan desestabilizar el orden democrático. Lo que el gobierno demostró durante la crisis de junio pasado es una muy escasa habilidad y manejo o tacto político para poder lidiar
con una movilización como la que el movimiento indígena protagonizó en ese mes. Más bien, la forma como el gobierno afrontó el paro, la forma como miró y enfrentó y respondió a la movilización fue, me parece a mí, uno de los ingredientes que incendió, que puso más leña en el fuego, que tiró gasolina en la movilización. Esas acusaciones de que el movimiento indígena está financiado por fuerzas del narcotráfico o que es resultado de la manipulación del correísmo, o más bien, lo que causaron fue el que el paro ganara más fuerza, la decisión de apresar al presidente de la CONAIE el día uno de la movilización, digamos, algo absolutamente nocivo y perjudicial. Todas esas acciones del gobierno, lo que fueron finalmente en gran medida, desde mi perspectiva, las que motivaron que el paro se extienda mucho más allá de lo que han sido otras movilizaciones. Este paro estuvo a punto de llegar a los 20 días. El paro de octubre me parece que se terminó en el día 11 y paros anteriores han terminado mucho menos tiempo. Es decir, y eso en gran medida se debió al mal manejo político de la movilización, a las acusaciones del propio presidente a la dirigencia de la CONAIE. Como te decía, la CONAIE es una organización histórica en el Ecuador que tiene 35, 40 años de vida, que ha sido un elemento y un actor fundamental de la democratización y de la democracia ecuatoriana, a la que un presidente no le puede acusar de ser un brazo del narcotráfico. Es decir, es un asunto absolutamente absurdo. Eh, pero creo que ahí ha estado el problema. Entonces diría, la continuidad del gobierno de Lazo, yo creo que va a depender de dos factores. Primero, el apoyo de los militares, que ya se vio, lo tuvo, y un respaldo me parece importante en la última movilización. Pero tradicionalmente también para los gobiernos que han estado en el poder en el país, ese apoyo de los militares en gran medida depende de la capacidad del gobierno de lograr conducir el país, de que la movilización, de que la protesta no llegue a niveles que puedan, desde la perspectiva militar, poner en riesgo el orden constituido. En ese, digamos, escenario, César, ¿tú cómo ves el futuro de Ecuador? ¿Lo ves como un futuro inestable? ¿Lo ves de mayor competencia? ¿Crees que la democracia en Ecuador se ha ido estabilizando como sistema político y que los militares están de alguna manera acatando una especie de poder civil en este escenario? Mira, yo decía que para mirar la estabilidad de la democracia ecuatoriana, hacia el futuro, creería yo que hay que mirar el factor militar, que creo que en este momento es de claro respaldo al gobierno. Pero también hay que mirar el hecho de que en realidad hay como una situación de un cierto empate que inmoviliza porque la, el escenario político ecuatoriano en este momento, me parece a mí, está fragmentado en tres, cuatro sectores importantes. Eh, y esos cuatro o tres sectores tienen escasas posibilidades de llegar a acuerdos que puedan dar gobernabilidad a cualquier gobierno que esté en Carondelet. Creo que hace un momento mencionaba el correísmo. Por otro lado, el movimiento indígena, que, vamos a decir, lidera el sector popular porque a la lucha del movimiento indígena se han sumado las demás organizaciones sociales, el sector sindical, digamos, es un polo de aglutinación. En tercer lugar, el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? Que es un partido de derecha que tiene gran poder e influencia, sobre todo en una parte de la costa ecuatoriana, fundamentalmente Guayaquil. Y por último, el sector que puede liderar el gobierno o el presidente Lazo desde el gobierno. Esos cuatro sectores, te diría, como que son los dirimentes. Pero entre esos cuatro hay escasas posibilidades de que puedan llegar de alguna forma a acordar en una agenda mínima que le permita al Ecuador salir del entrampamiento que se encuentra. Entonces yo diría hay como un cierto empate de fuerzas que hace que el país esté entrampado, que el gobierno de Lazo no pueda aplicar a través de la Asamblea ninguna reforma que pueda ser sustantiva en términos de una transformación del país, pero que tampoco las otras fuerzas tengan la posibilidad de
de desestabilizar al punto, desestabilizar al gobierno al punto de que puede haber un quiebre democrático, más aún si es que las Fuerzas Armadas mantienen su apoyo al presidente Lazo. Entonces, Lazo puede sobrevivir, pero a costa del inmovilismo, de que en el Ecuador no suceda nada y de que más bien, como ha ocurrido en otras ocasiones, se espera al próximo proceso electoral a ver si hay un desempate, siendo improbable que eso también ocurra. En ese panorama, tu posición, César, es de como de una especie de pesimismo cauto. Sí, yo diría de un pesimismo cauto. Eh, el Ecuador tiene ciertas fortalezas que me parece que son, digamos, que valen la pena destacar. Hace un rato mencionaba una. Es un país en que puede haber mucho conflicto, mucha inestabilidad, pero los niveles de violencia política son muy bajos. Creo que eso es importante. Eh, una segunda fortaleza es que es un país que de una u otra manera, siendo eso también una debilidad, pero que en los últimos años ha logrado, si bien somos un país petrolero y que dependemos del petróleo, es una economía principalmente petrolera, pero una cierta diversificación también de la economía. Entonces, yo diría, eh, una situación, yo diría, puede ser de no bonanza, pero tampoco yo diría que un país que puede ir a la quiebra. Eh, Creo que entre las amenazas que tiene el Ecuador, yo creo que una de esas sí es, creo yo, el crimen organizado transnacional, la violencia y la inseguridad. La crisis carcelaria que el Ecuador ha vivido en los últimos años no tiene precedentes, no solamente en el país, sino que creo que en América Latina. Ya contamos en los últimos años casi 500 muertos, personas privadas de la libertad, asesinados en las cárceles. Y eso tiene mucho que ver con la penetración de organizaciones delincuenciales transnacionales, principalmente mexicanas, y que operan en territorio ecuatoriano. Esa yo diría que es como la principal amenaza. Pero digamos, mm, creo que tú lo definiste mejor que yo. Yo diría que el futuro del país es, yo creo que no es halagador, yo diría es un pesimismo, pero que habría que manejarlo con reserva y con cautela. César, no te quiero despedir sin preguntarte por tu libro 2017, El argumento carreísta. Coméntanos un poco de este libro. Bueno, te decía hace un momento, no fue una investigación muy grande, una investigación pequeña que lo que pretendía un poco es eh, hacer un vínculo, un encuentro entre la comunicación política y el estudio de la política. Y en ese libro lo que busqué es un poco averiguar qué es lo que tanto los partidarios como los no partidarios de Correa, así como también las personas que no se sentían identificadas con Correa, cómo miraban su liderazgo. ¿Por qué un presidente como Correa logró tener tales niveles de aprobación en el país, siendo el Ecuador un país que se había caracterizado, que se caracteriza como ahora de tener gobernantes con bajísimos niveles de credibilidad, con una crónica, y podríamos decir, crisis de representación? Pero porque Correa fue la excepción. Entonces, un poco lo que buscaba ahí averiguar era por qué, cuál era el argumento que tenían los unos y los otros. Y como también te decía hace un momento, eh, una cosa que me llamó muchísimo la atención y eso tenía que ver o tiene que ver mucho con las capacidades enormes de comunicación del expresidente Correa. Una cosa importante es de que Correa fue durante el gobierno, durante su gobierno, el centro de la opinión pública, del debate político, y lo sigue siendo, lo sigue siendo en el presente. Toda la política nacional está referenciada eh, a través de la figura del expresidente. Entonces, un poco sobre eso trata ese libro, intentando responderme a esa pregunta de por qué en un país de enorme crisis, de gran crisis de representación, de enorme fragmentación política y poca credibilidad de los gobernantes, Rafael Correa fue la excepción. César Montúfar, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en Punto Crítico, muy amable. No, gracias a ti, Carlos, un gusto y un saludo a todos los amigos y amigas de Colombia. Los esperamos a todos ustedes en una próxima edición de Punto Crítico. Muchas gracias.